Hoy vamos a comenzar entonces la lección número 8 de este libro de Números, que es el cuarto libro del Pentateuco. Y se trata, esta lección 8, de los capítulos 20 al 21 de Números. Hoy vamos a ver parte de ella porque no va a dar tiempo en una hora a ver toda la extensión, por lo tanto vamos a ver el capítulo 20 hoy, pero debido a que la lección en sí trata capítulo 20 y 21, se titula La serpiente de bronce, la famosa serpiente de bronce que había construido Moisés en el desierto. Por lo tanto, el versículo central corresponde a Números 21, 8 al 9, donde dice: y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta, todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Amén. Este versículo vamos a entrar más en detalle la semana próxima, pero hoy nos corresponde a la parte número 1 de la lección, donde se subtitula Dios manifiesta su santidad y corresponde al capítulo 20 de Números. Entonces vamos a leer estas preguntas que son como una guía de estudio refiriéndose a ciertos versículos de este capítulo 20. Le voy a pedir entonces a la hermana Consuelo, por favor, entonces, con la pregunta número 1. Adelante, hermana Consuelo. Dice, ¿dónde llegó el pueblo de Israel en el primer mes? Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cádiz. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Amén, amén. Entonces es importante un poco para entrar a analizar este capítulo 20, es importante conocer entonces dónde está ahora el pueblo de Israel en el desierto, hacia dónde llegó. Para poder ver esto, vamos a un poco referirnos al siguiente mapa, haciendo un poco de memoria, recordando lo que habíamos aprendido. Vimos que el pueblo de Israel salió de Egipto, vimos todo el éxodo, y cuando llegaron, cruzaron el Mar Rojo por el lado del Golfo de Acaba. No es el lado, en realidad, el lado del Mar Rojo de este lado, porque el Mar Rojo en realidad es todo esto. Y hoy la arqueología moderna muestran restos de que el pueblo de Israel habrá cruzado muy probablemente por este estrecho, por el lado este de este golfo, que es el Golfo de Acaba en este caso, del Mar Rojo. Y luego hemos visto las evidencias de que ahora el monte Sinaí no queda aquí en la península del Sinaí, en este lugar, como todos pensábamos hasta el momento, sino que acá hay otro monte que tiene muchos más indicios de que este fue el monte Sinaí. Si este fuera el caso, todavía hay muchas discusiones entre los teólogos, entre los arqueólogos, de cuál es realmente la verdadera montaña de aquel Horeb o el Sinaí, pero nosotros creemos que hay bastantes razones y pruebas contundentes de que este puede ser el monte Sinaí verdadero. Por lo tanto, ellos partieron a partir de este momento de este lugar, y nosotros vimos en Levítico todas las leyes que Dios le había dado a Moisés a ellos, y ahora a través de la salida de este lugar están entrando hacia la tierra de Edom, en este caso. Habíamos visto que antes ellos estaban en Cades Barnea, entraron a Cades, y debido a que ellos desobedecieron a Dios en ir a tomar y atacar a Canaán, Dios se enoja mucho, entonces los hace deambular por el desierto durante 38 años, durante casi 40 años, y completan 40 años contados a partir de la salida de Egipto. Entonces, llegados a los 40 años, ellos están ahora de nuevo una segunda llegada a Cades Barnea. Por eso el versículo de hoy, donde dice, ¿dónde llegó? Ellos llegó al desierto de Sin en el mes primero. Aquí cuando habla del mes primero, es el mes primero ahora del año 40. Y ellos acampó en Cades otra vez, en Cades Barnea. Si nosotros volvemos otra vez a analizar el eje de tiempo de los sucesos, vemos que ellos habían salido de Egipto. Después, entre el primero y segundo año, ellos construyen el tabernáculo, según la orden de Dios, en el monte Sinaí.
porque en el monte Sinaí llegan aproximadamente en 2-3 meses, el día 15 del tercer mes, pero luego ellos se quedan cerca de un año construyendo el tabernáculo frente al monte Sinaí. Luego reciben las leyes y parten del monte Sinaí, cuando aprendimos ahora en Números capítulo 10, y en el segundo año llegan a Cades Barnea, donde ellos envían exploradores. Aprendimos toda esa historia en el capítulo 13 y 14, pero debido a su desobediencia, Dios les reafirma las leyes, se enoja mucho y les afirma las leyes diciendo: cuando ustedes entren a Canaán deberán cumplir con estos sacrificios y con estas leyes, le hacen recordar. Y durante este año 2, donde ellos empiezan a deambular en el desierto, hasta el año 38, ellos constantemente cumplen con los requisitos de las leyes de pedir por el perdón de sus pecados a través de todos los sacrificios de animales que Dios demanda a través de las leyes dadas a Moisés. Bueno, después de 38 años, 39 años, en el año 39, en el año casi 40, porque la manera de contar, ¿por qué es a veces 39 o 40? Porque depende de la manera como ellos cuenten. Por ejemplo, a veces cuentan el primer año y el segundo y el tercero, así sucesivamente, o a veces si nosotros contamos solamente los tiempos transcurridos en año, puede llegar a decir que son años 39. Por eso a veces en la Biblia aparecen esa diferencia de un año al mencionar los tiempos. Entonces, hoy vamos a ver en el capítulo número 20 de Números esta segunda llegada del pueblo de Israel a Cades Barnea. Entonces estamos en este círculo rojo de tiempo donde los israelitas, después de tantos años de deambular por el desierto, y el objetivo de deambular por el desierto era porque Dios quería entonces terminar con castigo aquellas primeras generaciones que salieron de Egipto, que desobedecieron la palabra de Dios y constantemente desobedecen la palabra de Dios, para que todas esas primeras generaciones que no deben entrar por su desobediencia no pueden entrar a la tierra prometida de Canaán. Sino Dios promete que aquellas nuevas generaciones que nacieron en el desierto y que ahora obedecen a la palabra de Dios, ellos sí van a poder entrar a la tierra prometida. Algo así como lo que pasa hoy día a nosotros. Todo aquel que puede entrar al reino de los cielos, al reino prometido por Dios, es aquellos que obedecen la palabra de Dios y aquellos que viven de acuerdo a la fe, a la palabra de Dios. Aquellos que desobedecen a la palabra de Dios, aquellos que no obedecen a la palabra de Dios y no creen en Jesucristo, por supuesto, no pueden entrar al reino de Dios. Por lo tanto, esto que está un poco narrando en el Antiguo Testamento es un modelo de que realmente lo que nos pasa hoy día en nuestra vida espiritual. Y ya en los 40 años llegaron otra vez a Cades Barnea, que es este lugar de aquí. Pero en Cades Barnea hay dos suposiciones. Hay gente que dicen que Cades Barnea queda en esta localidad, en este lugar, pero este es el monte Or. Debido a que ellos van a partir de Cades Barnea hacia el monte Or, por lo tanto en esta dirección, en este rumbo, Cades Barnea debería quedar en este lugar. Por lo tanto hay gente que dice que Cades Barnea queda en este lugar que hoy día corresponde al lugar cerca de Petra. Por lo tanto que es Edom, ¿no es cierto?, en aquel momento. Por lo tanto, creemos que Cades Barnea puede quedar en este lugar. Entonces cierra con lo que dice la Biblia de hoy, que ellos van a ir hacia el monte Or, y del monte Or van a avanzar hacia la tierra de Moab, que luego van a poder entrar la tierra de Canaán para poder tomar Jericó. ¿Dónde están entonces los israelitas ahora? Están en Cades Barnea, que corresponde al desierto de Sin. Es Sin con Z, desierto de Sin. Porque hay otro desierto Sin que es aquí, donde los israelitas estuvieron antes de llegar al monte Sinai. Entonces hay dos desiertos que tienen nombres parecidos. Uno es desierto de Sin, que la mayoría de los arqueólogos hablan, debido a que si piensan que el monte Sinaí queda en este lugar, piensan que deberían quedar el desierto de Sin antes del monte Sinaí, por eso creen que sería este lugar. Pero al reubicarse el monte Sinaí en este lugar,
muchos ahora piensan que el desierto de Sin quedaría en este territorio de Midian. Entonces, hoy vamos a ver ubicado este lugar. Ellos están ahora en Cades Barnea. Llegaron a Cades Barnea por segunda vez. Recuerden entonces dónde están ubicados y regresaron al lugar donde Dios les había mandado. Pero sucedió algo en este lugar cuando apenas llegaron a Cades Barnea en el desierto de Sin con Z. Lo que pasó allí que fue Miriam, la hermana mayor de Moisés, falleció en ese lugar y fue sepultada, dice. Y acá dice que Miriam, como ellos llegaron en el mes primero, aquí estamos diciendo que es el primer mes del año 40. Miriam murió en el mes primero y los israelitas ahí habrán acampado de unos 3 a 4 meses antes de proceder al siguiente destino, que es el monte Or. ¿Por qué llegamos a esta deducción? Es porque si nosotros un poco vemos el capítulo 33, que va a ser el capítulo que nosotros más adelante vamos a ver de Números, pero ustedes van, si quieren pueden ir avanzando y leer esos capítulos del 33 de Números, van a ver que ahí empieza a narrar toda la trayectoria que pasaron el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto. Empiezan un poco a hacer un raconto de los lugares que ellos pasaron y los sucesos que ellos tuvieron. En ese momento, si ustedes ven el capítulo 33, versículo 38, dice esto: al mandato del Señor, el sacerdote Aarón subió al monte Or, donde murió el día primero del mes quinto. Como hacen una cronología de los sucesos y de los lugares, ellos están diciendo que Aarón murió el día, ¿cuándo? El día primero del mes quinto del año 40, lo cual es 40 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Entonces, si a la siguiente parada del campamento, que es en el monte Or, si ellos llegaron el día primero del mes quinto, y ellos están ahora el mes primero en Cades Barnea, lo cual significa que hay una diferencia de unos 3 a 4 meses entre la primera parada en Cades y la segunda en el monte Or, por lo cual los estudiosos estiman que ellos se habrán quedado en Cades por 3 o 4 meses acampando en ese lugar. Y eso es natural porque en aquel momento, cuando una persona muere, tendrían que estar de luto llorando su muerte aproximadamente al menos 7 días antes de hacer cualquier cosa. Pero debido a que Miriam fue una de las líderes muy importantes de la comunidad israelita, generalmente ellos habrán quedado en luto, llorando y lamentando la muerte de Miriam por más de aproximadamente 30 días, lo cual también pasó con la muerte de Moisés y Aarón, que vamos a ver más adelante. Es por esa razón creemos que ellos se quedaron 3 a 4 meses antes de ir al monte Or. Y si nosotros un poco recordamos, saben que Miriam es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando Moisés todavía era bebé, cuando lo colocaron en un canasto y lo dejaron en el río Nilo, antes de que fueran encontrados por la princesa de Egipto, ¿quién estaba mirando y cuidando y siguiendo ese suceso? Su hermana Miriam, que aparentemente hubiera tenido al menos de 10 a 15 años de diferencia con Moisés, por lo tanto al menos 10 años era mayor que Moisés. Si estimamos que ella era 10 años mayor que Moisés, ahora Moisés ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Moisés ahora? 40 años estuvo en Egipto, luego 40 años más en el desierto de Midian o Madian, y después 40 años más en este desierto, porque estamos en el año 40, son 120 años. Por lo tanto, en este momento puntual, Moisés ahora tiene 120 años. ¿Está claro? Pero resulta que si Miriam tendría unos 10 años más, o 10, 15 años más, supongamos que fuera 10, por lo tanto, se estima que Miriam habrá muerto ahora aquí en Cades Barnea a los aproximadamente 130 años de edad. O sea, una mujer grande, ¿no es cierto? Murió a esa edad. Por lo tanto, todo el pueblo de Israel lamentaron, lloraron y estuvieron allí sin movilizar de luto por unos 3 a 4 meses antes de que Dios les hiciera mover hacia el siguiente destino, que fue el monte Or. Bueno,
Por eso todo lo que hoy nosotros vamos a ver transcurre en qué escenario, en Cades Barnea otra vez, que por segunda vez ellos llegaron, porque Dios quiere darles a ellos otra vez nuevas direcciones. Una de las cosas que nosotros debemos recordar estaba en la intención de Dios de hacerlos deambular por el desierto para que pasaran los tiempos hasta que todos aquellos, porque Dios prometió, por la desobediencia de ustedes, todos sus cadáveres estarán tirados en el desierto, dijo Dios. ¿Por qué? Porque esa era la paga del pecado de la desobediencia. Aquellos que si obedecen a Dios pueden entrar a la tierra prometida, pero por la desobediencia, la paga de ese pecado es la muerte. Entonces Dios le dijo, ninguna de las generaciones que salieron de Egipto van a poder entrar a la tierra prometida por la desobediencia, sino van a entrar todos los que nacieron en el desierto, o sea, los hijos y los nietos de ellos, las siguientes generaciones, que sí aprendieron durante el desierto cómo obedecer a Dios y cómo Dios los estuvo cuidando. Entonces, fíjense, lo más importante es que únicamente de las generaciones que salieron de Egipto, entraron solo 2 personas, Caleb y Josué. Ellos ya ahora avanzados de edad, hombres grandes, ya líderes, y en aquel momento, hace 40 años atrás, eran jóvenes, pero ahora ya eran hombres grandes, 80, 90 años de edad, y eran líderes en este momento del pueblo de Israel. Y aquellos 2 que por fe querían tomar la tierra de Canaán en primer lugar, aquellos que obedecieron a la palabra de Dios y no rechazaron la palabra de Dios, ellos son los únicos que por fe van a entrar a la tierra de Canaán. Excepto todos aquellos que desobedecen a la palabra de Dios, van a quedar excluidos de ese privilegio de poder entrar a la tierra prometida. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. Le voy a pedir entonces al hermano Aldo, por favor. ¿Por qué la congregación protestó contra Moisés y Aarón? Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá que el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Amén. Amén. ¿No les parece haber escuchado este tipo de protestas en algún otro lugar? Fíjense que los israelitas siempre estuvieron protestando contra Dios. ¿Por qué protestaron? ¿Cuál es la razón de su protesta? Dice, como hubo una gran escasez de agua. ¿Por qué protestaron? Porque no tenía agua. Por lo tanto, ellos se amotinaron contra Moisés y Aarón, dice. Y le reclamó. ¿Por qué? Dice, ojalá que el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿En dónde? Cuando ellos murieron en Cades Barnea hace 40 años. Diciendo, hubiera mejor sido morir hace 40 años con nuestros hermanos aquí en este lugar, en lugar de estar pasando estos 40 años en medio de este agobio y en medio de esta dificultad, donde no hay ni agua, hay escasez. Hay agua, muy poca agua, hay una gran escasez, dice, no hay agua. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿No somos un pueblo de Dios? ¿Para qué nos trajiste a este desierto que es tan difícil, a morir con nuestro ganado? Si tenemos ganado, ¿para qué todo esto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto, donde vivíamos lo más bien, teníamos comida, agua, y nos metiste en este horrible lugar que es el desierto? Ellos estaban totalmente en contra de lo que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ellos protestaron de lo que no tenían. No tenían ni semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, y ni siquiera hay agua. Ellos están constantemente protestando de lo que ellos no tienen en sus manos. Pero lo que ellos se olvidan es lo que sí está con ellos, que es Dios. Muchas veces nosotros nos quejamos de que no tenemos esto, no otro, que no nos alcanza hasta el fin del mes, pero siempre nos quejamos de lo que no tenemos, pero nunca sabemos agradecer de lo que sí tenemos
en nuestras manos y en nuestra vida, que es a nuestro Dios. ¿Por qué ellos están protestando? Porque se olvidaron de que Dios estaba con ellos. Eso es lo que siempre los israelitas están olvidando, de que Dios está siempre con ellos. Si Dios está con ellos, nada les ha faltado. Hasta ni siquiera sus sandalias se gastaron durante los 40 años, hasta ni siquiera sus ropas se gastaron, dice la palabra. Pero la gente, el pueblo de Israel, se quejan por no tener sus alimentos o sus ganados o el agua, sus necesidades. Pero si hubieran echado sus ojos espirituales hacia las cosas de Dios, ellos no tenían por qué protestar. Porque acá hay una gran voluntad de Dios. Dios no quiere llevarlos al desierto para matarlos, para castigarlos, sino en realidad lo que quieren hacer a través de sus descendientes, darle la tierra de promesa, darle la tierra de Canaán donde hay abundancia, para que su generación en generación pueda luego ser salvos. Porque sabemos que el plan ahora de Dios no es simplemente llevarlos a la tierra prometida, sino llevarlos a esa tierra para formar una gran nación y de esa nación hacer nacer el Mesías prometido que va a llevar el pecado de la humanidad para salvarnos del pecado. Ese es el gran plan que Dios está llevando a través del pueblo de Israel. Pero debido a que ellos solamente ven las cosas suyas, las cosas humanas, las cosas materiales, no pueden ver el plan de Dios de llevar la obra de salvación a través de Israel hasta llegar a Jesucristo. Todavía el grupo de estos incrédulos se olvidó lo que pasó en Cades Barnea hace 39 años atrás aquí. Entonces, ¿qué pasó? Aquí en este lugar, sus hermanos murieron por desobedecer y protestar contra Dios, por no tener fe en Dios. Y se quejan de lo que no tienen, pero se olvidan de que Dios está con ellos. Entonces la congregación protestó contra Moisés y Aarón por la escasez de material, sin admitir, sin reconocer que Dios en realidad ha estado con ellos, siempre suministrando sus alimentos a través del maná, el agua de las rocas, entonces suministrando todas las necesidades para que ellos puedan subsistir en un territorio totalmente árido que es el desierto, en este caso del Sin. Yo les había mostrado la vez pasada cómo es este desierto. Realmente no hay nada. Solamente es una tierra seca, polvo y rocas nada más. En este lugar Dios los ha mantenido durante 40 años. Y a pesar de haber visto todos los milagros de Dios, ellos todavía siguen protestando. No sé por qué. Estarán cortos de memoria, pero es importante que nosotros recordemos y podemos ver a nuestro Dios obrando en nuestra vida con milagros. Si nosotros levantáramos nuestros ojos en nuestra vida, recordáramos cómo Dios nos ha estado llenando nuestra vida con sus poderes y milagros, suministrando, haciendo que nos falte nada. En fin, si nosotros hubiéramos por lo menos recordado estas grandes obras que Dios ha hecho en nuestra vida, no podríamos estar protestando contra Dios, como este pueblo que es totalmente incrédulo. En la pregunta número 1 siguiente le voy a pedir entonces a la hermana Lucero, por favor. Hermana Lucero, adelante, por favor. Amén. ¿Qué le ordenó entonces Dios a Moisés, que estaba postrado rostro en tierra? Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta. Tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado, tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Amén. Bueno, quisiera que ustedes lean cuidadosamente y se detengan en estos versículos del capítulo 26 al 9. En primer lugar, cuando hay ese tipo de problemas, ¿qué hacen los líderes? En este caso que son Moisés y Aarón. Los líderes no empiezan a entrar en peleas, en discusiones con la congregación. Cuando hay problemas, cuando hay escasez, cuando surgen problemas, lo primero que hacen estos líderes espirituales es directamente ir a la tienda de reunión. ¿Quién estaba en la tienda de reunión? Es el lugar donde se reunían ellos con Dios.
es el lugar donde Dios le respondía. Y ellos se postraron humildemente, rostro en tierra, llevando todos sus problemas ante Dios, para que Dios le resuelva esos problemas. Cuando nosotros vemos si hay algún problema en nuestra vida, ya sea económico o problemas relacionales, familias, amigos, no es que tenemos que entrar a pelear con la gente, sino tenemos que entrar inmediatamente en contacto con nuestro Dios a través de nuestras oraciones, postrándonos humildemente y diciendo tal cual, mostrando a Dios cuál es tal cual nuestro problema y en qué situación nos encontramos. Entonces, cuando nosotros vamos en busca de nuestro Dios que es fiel, siempre les contesta, nos habla, porque somos sus hijos. Entonces dice que la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés, y fíjense a partir del versículo 8, que la orden específicamente de nuestro Dios. Dice, toma la vara y reúne a la asamblea. La asamblea se refiere a la congregación, pero cuando se dice aquí asamblea, no se refiere que reúnan a todos los israelitas, porque ustedes recuerdan cuántos israelitas hay ahora en el desierto, cerca de 2 millones a 3 millones de personas, habíamos dicho, ¿no es cierto? Porque salieron como 600.000 hombres, más sus esposas, sus familiares y todos sus parientes. Entonces llega a ser casi 2 a 3 millones de personas. Por lo tanto, no puede reunir 3 millones de personas que se vengan delante de Moisés y Aarón. Por eso cuando dice acá la asamblea, es reunir a los líderes, a los patriarcas, a los líderes de cada tribu y a los ancianos para que se vengan ante ellos. Entonces, cuando ellos vengan los representantes de cada tribu, entonces en presencia de esta congregación, de esta asamblea, le dice, tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua, dice. Hay que ordenarle. Y recuerden esta palabra de que le dé orden a la roca de agua, que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor, porque Dios siempre dijo que tomara la vara. Habíamos ya antes hablado por qué tenía que tomar la vara. La vara era el símbolo de autoridad y donde siempre hizo milagros Dios hizo que Moisés utilizara la vara desde el momento que ellos hicieron las 10 plagas en Egipto, porque la vara simbolizaba la autoridad de Dios, que todo lo que ellos hacían era porque la vara estaba con ellos, que era un poco el símbolo visual de la presencia de Dios con ellos. Por lo tanto, cuando aquí dice que lleve la vara, no es porque la vara era una vara mágica, no es porque la vara tenía un poder, sino la vara era el símbolo de que en todas las obras mágicas, maravillosas, sobrenaturales, había sido realizado a través de esa vara porque Dios le había ordenado que lo hiciera así. ¿Se acuerdan? Inclusive esa vara lo tiró al suelo y se convirtió en serpiente, que hasta tragó la serpiente de los magos del faraón. En fin, la vara siempre simbolizó la presencia de nuestro Dios milagroso junto con Moisés y Aarón. Por lo tanto, no es ni Moisés ni Aarón, sino fue la vara que representaba la presencia del poder y la autoridad de Dios con ellos. Debido a que Dios les ordenó de esa manera, como el Señor se lo había ordenado, Moisés entonces tomó la vara que estaba ante el Señor, dice. Esta vara, fíjense que está relacionando con la presencia del Señor. Lo importante es recalcar en este lugar que Moisés y Aarón entonces hicieron bien en ir ante Dios humildemente rostro en tierra y acudir a Dios y no tratar de resolver el problema por sus propios medios o sus experiencias y técnicas. Y Dios les ordena que hablarle, ordenarle a la roca que dé agua. Bueno, esta fue la orden específica de Dios hacia Moisés. Y vamos a ver cómo prosigue esto. La pregunta número 2, le voy a pedir entonces al pastor Rafael si podía leernos esta pregunta número 2. Adelante, pastor. ¿En qué sentido Moisés y Aarón no confiaron en Dios y obstaculizaron la santidad de Dios? Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo, escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado.
el Señor les dijo a Moisés y Aarón: por no haber confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas. Amén. Podemos entonces aquí ver lo que hizo Moisés. Lean por favor en este lugar donde dice: Moisés dijo, escuchen rebeldes, le dijo al pueblo de Israel. ¿Acaso tenemos que sacarle agua de esta roca? Dicho esto, ¿qué hizo? Levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Esta fue la actitud y las palabras que Moisés hizo en ese lugar. Si bien con esta actitud Moisés pudo satisfacer la necesidad del pueblo, porque brotó el agua, pero no pudo satisfacer a Dios. Porque la palabra de Dios, versículo 12, dice: el Señor le dijo a Moisés y Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, entonces Dios empieza a enojarse. Entonces quiero que prestemos atención en qué falló Moisés en satisfacer y glorificar a Dios. En primer lugar, aquí vemos que Moisés acusa, está muy enojado en estos tenores, está muy cansado de la protesta del pueblo, constantemente protestando, desobedeciendo, tratando de buscar una pelea, una discusión. Por eso Moisés acusa con ira al pueblo diciendo: escuchen, rebeldes, le dice, insurgentes, en otras versiones habla. Y habla como si ellos fueran los autores del milagro y poder. ¿Por qué? Porque dice, ¿acaso tenemos? Dice, tenemos, cuando dice tenemos, se refiere a él, a Moisés y a Aarón. Dice, ustedes, rebeldes, ¿acaso tenemos nosotros, yo y Aarón, tenemos que sacarles agua de esta roca? En esta palabra, en realidad Moisés tenía que haber mostrado la gloria de Dios, que esto viene del poder de Dios y no porque ellos son líderes. Por lo tanto, primeramente, enfrentan al pueblo de Dios con ira, acusándolo de rebeldes, y además, en lugar de mostrar la plena voluntad de Dios en sacar agua de la roca a través de hablarle a la roca, ¿qué está haciendo? Está ellos diciendo que quieren que nosotros les demos agua de esta roca, lo cual no es cierto. Creen que ellos cumplen el rol de Dios, no es ellos los que van a dar el agua, sino aquí tendría que haber dicho, escuchen, esperen con humildad, porque Dios les va a dar agua a ustedes, tendría que haber dicho. Pero él dice como que si él fuera el que daba el agua, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, entonces, además, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, lo cual no era lo que Dios les había mandado. No obró de acuerdo a la palabra y la orden estricta de Dios. Dios no les dijo que vaya a golpear la roca, ni siquiera ni una vez ni 2 veces. Simplemente dijo, la vara llévala, para mostrar que aquí viene el poder de Dios a manifestar. Pero háblale a la roca, dile a la roca, para que dé agua, y esto dará agua. Y mostrarán a ustedes que no es ni la vara, ni el poder de ustedes, ni sus liderazgos, sino acá simplemente va a estar el poder de Dios que va a ser, aquel Dios creador del universo, quien con su palabra creó el mundo, es capaz de darle agua. Por lo tanto, lo que va a dar agua a ustedes para la sobrevivencia va a ser la palabra de Dios y no ningún acto del hombre. Aquí falló. Evidentemente Moisés y Aarón fallaron en obrar de esta manera. Pero si bien ellos fallaron, debido a que el pueblo estaba airado y necesitado de agua, nuestro Dios bueno y fiel les dio agua. Pero ¿con quién estaba enojado? Sí estaba enojado con sus siervos Aarón y Moisés. Y luego, en los versículos sucesivos, le dice Dios, por este motivo de fallarle a Dios en no mostrar la gloria de Dios, Moisés y Aarón no pueden entrar a la tierra prometida por haber fallado. Es muy lamentable, pero sí, Moisés y Aarón fueron los líderes que los sacaron al pueblo de Israel desde Egipto, hicieron todos esos milagros de las 10 plagas, sacaron al pueblo de Israel, el Mar Rojo abriéndose,
También habían sacado el agua, también en otro lugar. ¿Se acuerdan que la primera vez cuando llegaron ellos a dónde sacaron agua? También en Refidim, cuando ni bien salieron de Egipto. Allí cuando ellos también requerían agua, se había agotado sus aguas, había exactamente ocurrido lo mismo. Pero en ese lugar, en ese momento, Dios sí le ordena golpear la roca con la vara, pero una sola vez, y lo hicieron de esa manera. Pero esta vez Dios dice, no lo hagas, sino ahora háblale a la roca. Dios tenía otra intención de mostrar al pueblo de Israel esta vez. No es golpeando con la roca. La roca golpeada, la roca a quien representaba, la roca que representaba a Jesucristo, del cual brotaba el agua viva para dar la vida a la humanidad, ya ha sido golpeada, ya ha sido castigada. Y ese castigo será una sola vez. Una sola vez murió Jesucristo y una sola muerte de Cristo sirvió para la expiación del pecado de toda la humanidad, para dar vida, y Él es el agua viva que ha dado esa vida a la humanidad. Y eso es una sola vez. Por eso en cada uno de estos actos que Dios les ordena, tiene un profundo sentido y significado espiritual de lo que Él va a hacer con Jesucristo en el futuro. Por lo tanto, nosotros cuando tenemos que obedecer la obra de Dios, tenemos que hacerlo como Dios manda, porque en cada uno del accionar tiene su mensaje espiritual intrínsecamente en esa obra. Por lo tanto, si esa roca que ya ha sido golpeada dio agua, ahora ese agua va a seguir brotando con la palabra de Dios. No va a hacer más falta otro castigo de Jesucristo. No va a venir otra vez el Mesías, porque ya vino una sola vez y para siempre. Cristo murió en la cruz y terminó su obra para salvar a la humanidad. Pero ahora esa salvación, ese agua viva, cada uno hoy día lo recibimos a través de la palabra de Dios, a través de escuchar la palabra de Dios, a través de la fe en la palabra de Dios, porque no hace falta ser golpeado otra vez. Pero debido a que Moisés lo golpeó 2 veces, además, de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad de Dios, no mostró ese mensaje, esa gloria, esa intención de Dios hacia el pueblo. Ustedes saben que Moisés, el que recibió la ley, es el que representa a la ley, a la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Ahora es el mismo que infringe con la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí muestra que Moisés y Aarón falla porque golpea, desobedece a la palabra de Dios. Entonces, la desobediencia de Moisés y su incontrolada ira fue un acto de no confiar en la palabra de Dios, porque él hizo de acuerdo a su manera y no en la manera de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios. Tal vez ellos pensaron que con solo hablarle a la roca no saldría el agua y que debería golpearla como lo hizo en Refidim. ¿Se acuerdan en Éxodo capítulo 17? Entonces, como ellos habían golpeado, pensaron de acuerdo a su manera y golpearon ahora como no salió, golpeó 2 veces, pero con una ira. Entonces, con esa ira, como no pueden golpear a los israelitas, golpearon la roca y tuvieron agua, pero ese acto no sirvió para mostrar esa voluntad de Dios en darles agua a través de la palabra de Dios. Entonces, de esta manera, ellos manifestaron su ira, pero dañaron la intención de Dios de mostrar su santidad, ya que Dios quiso mostrar al pueblo que su palabra es fiel y poderosa, que cumple todos sus objetivos sin necesidad de un medio físico como la vara. Ustedes recuerden qué está pasando en este momento. El pueblo de Israel están ya cansados de su travesía por el desierto durante 40 años y ahora dicen que otra vez tienen frente a su vista una tierra que ellos dicen que van a entrar. Ya no confían más en Dios porque todo lo que vieron durante 40 años es simplemente ir de aquí para allá, como que ellos piensan que qué quiere hacer Dios con nosotros, simplemente llevarnos una vida tediosa como en el desierto. Pero Dios quiere mostrar a través de este hecho de que la palabra de Dios es fiel, que si Dios dijo que ustedes y su generación futura van a entrar a la tierra prometida, la palabra de Dios es tan fiel, porque Dios es santo, no tiene pecado, Dios cumple, no miente, Dios no pelea, es el que cumple sus objetivos. Y esa palabra de Dios fiel es lo que va a llevar al pueblo de Israel a la tierra que Él prometió. Entonces ahí estaba toda una intención de Dios de mostrarle la fidelidad de la palabra de Dios
Y Moisés no ayudó, sino dañó esa santidad de Dios, esa intención santa de Dios. Entonces, fíjense que hasta Moisés aquí comete el pecado ante Dios de la desobediencia. Y por ese motivo no entra a Canaán, ni siquiera ni él ni su hermano Aarón. Fíjense que si bien su hermana Miriam, que acaba de morir, tanto como Moisés, Aarón, son generaciones que salieron de Egipto. Y esa generación, inclusive que Dios le dijo, generaciones de desobedientes que salieron de Egipto, van a morir en el desierto y no van a entrar a la tierra de Canaán. Fíjense que hasta Miriam, Moisés y Aarón, los grandes líderes que los sacó de Egipto, hasta ellos entraron en la categoría de los que quedaron en el desierto muertos, con la generación anterior de desobedientes. Lo cual con esto muestra que, fíjense, hasta ese gran Moisés, que todo el mundo dice, no, Moisés no puede ser, es un líder grandioso, no puede ser alguien que le falle a Dios. Con esto mostró que realmente hasta Moisés es un ser humano con defectos y pecados ante Dios. Lo cual quiso mostrar Dios que Moisés, quien es el símbolo, el representante de las leyes dadas al pueblo de Israel en el Sinaí, ni siquiera aquellos líderes, hasta Moisés, es capaz de cumplir con toda la voluntad de Dios. Así que por la ley nadie puede ser justificado. Ni siquiera Moisés pudo ser justificado. No hay ningún ser humano que pueda ser justificado por sus obras de obediencia ante Dios. Porque todos somos débiles, humanos, pecadores que le fallamos siempre a Dios. Tratamos de no fallarle o tratamos de fallarle menos. Pero si nosotros nos damos cuenta, no hay nadie que por sus actos de obediencia podamos ser salvos a través de la ley de Moisés. Por lo tanto, la ley que Dios le ha dado al pueblo de Israel es para darnos cuenta que ahí no hay ningún ser humano que pueda ser justificado por las obras de la ley, por respetar las leyes. Todos somos pecadores. No hay justo, pero ni siquiera uno. Todos somos pecadores delante de Dios. Por lo tanto, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Tenemos que darnos cuenta que ahora en el monte Hor, más adelante, allí va a morir Aarón. Y Moisés muere en el mes 11, antes de entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, aquí el mensaje que nos da, para ser siervo de Dios tenemos que tratar de mostrar la santidad de Dios, mostrar la voluntad de Dios, y no tomar a la ligera la palabra de Dios, tratando de hacer la obra de Dios a la manera humana con nuestros pensamientos, sino tratar de mostrar la santidad y la voluntad de Dios al pueblo. De lo contrario, estaremos cometiendo el mismo pecado, seremos pecadores al igual que aquellos que murieron, sus cadáveres están tirados en el desierto. Bueno, somos de igual pecadores ante Dios, tal cual como fue Moisés en este caso. Pregunta número 2, siguiente. Pastor Juan, ¿podría Pastor leerme esta pregunta número 2 y leerme esta parte, por favor? Sin embargo, como Dios manifestó su santidad, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, ¿por qué no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas? ¿No serían ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado? A estas aguas se les conoce como la fuente de Meriba, porque fue allí donde los israelitas hicieron reclamaciones al Señor y donde manifiesta su santidad. Amén, amén. Gracias, pastor. A pesar de la desobediencia de Moisés, no hizo exactamente como Dios le mandara. A pesar de eso, Dios mostró su santidad. ¿Por qué? Dios es santo, Dios es cumplidor. Su amor y fidelidad es la característica de Dios. Y Dios mostró que es un Dios que los acompañará y los llevará finalmente a la tierra prometida como les había dicho. Por lo tanto, Dios cumple con su palabra y le da el agua que necesita. Por eso Dios les ha dado.
A pesar de la falla de Moisés, Dios manifiesta su santidad. Él no se pelea. Fíjense, el que se enoja con el pueblo es Moisés. Moisés se enoja y discute y los acusa, le dice insurgentes, pero Dios no pelea. Dios no entra en discusión con ellos. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios santo. Dios no es un Dios que empieza a pelearse con ellos. Dios es libre de pecado. ¿Qué significa santidad? Ser libre de pecado, ser diferente al mundo. Y además, debido a que Dios es un Dios santo, no puede admitir que el pecado coexista con Dios. Santidad significa libre de pecado, que no tiene mancha, algo pulcro. Debido a esto, otra de la santidad de Dios es que Dios no puede admitir el pecado, por lo cual no tiene más remedio que castigar el pecado de Moisés y de Aarón. Y ese pecado fue castigado a través de no hacerlos entrar a la tierra prometida. Y mueren ellos ahí en el desierto. Dios no contendió como ellos con el pueblo. Dios no entra en discusiones y peleas. Dios es santo. Por lo tanto, Dios hace su obra. Dios muestra su santidad y Dios no es como Moisés y Aarón. Dios lleva su obra, Dios promete. Entonces, en esa santidad de Dios, nosotros podemos confiar de que es un Dios fiel, cumple su palabra. Por lo tanto, si Dios dice que nos llevará a la tierra prometida, sí cumplirá y nos llevará a la tierra prometida. Esa fe es lo que Dios quería inculcarle al pueblo de Israel. Fe en la palabra de Dios. Cuando Dios habla, así será. Eso es lo que quería tuviera fe en esa palabra de Dios. Vamos a la pregunta número 3. Volvemos otra vez a la hermana Consuelo, por favor. Hermana Consuelo, con la pregunta número 3. ¿Qué le rogó Moisés al rey de Edom cuando llegó a Cádiz? Desde Cádiz Moisés envió emisarios al rey de Edom con este mensaje. Así dice tu hermano Israel. Tú conoces bien todos los sufrimientos que hemos padecido. Sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto, donde durante muchos años vivimos, y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. También sabes que clamamos al Señor, y que Él escuchó nuestras súplicas y nos envió a un ángel que nos sacó de Egipto. Ya estamos en Cádiz, población que está a las inmediaciones de tu territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Amén. Bueno, ellos están en Cádiz. ¿Hacia dónde tienen que ir? Hacia la tierra prometida de Canaán. Hacia el norte tienen que avanzar, pero al querer avanzar no tienen más remedio que tener que pasar por un territorio de los edomitas. Si ustedes recuerdan, Edom significa rojo, colorado, porque son descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan que Esaú, el hermano de Jacob, que luego fue llamado Israel? Por lo tanto, de alguna manera, los edomitas son hermanos de los antepasados de los israelitas. Son una tribu hermana, los edomitas. Por eso les pide, por favor, si nos dejaría pasar. Porque si nosotros vemos un poco en el mapa, esta es la tierra de los edomitas que Dios les había dado. Y los israelitas en este momento están aquí en Cades Barnea. Y la tierra de Canaán está aquí, en esta tierra aquí. La vez pasada, la primera vez cuando llegaron a Cades Barnea, ellos desobedecieron a Dios, trataron de buscar excusa de enviarle 2 espías, y esos 2 espías que en lugar de decir, sí, si Dios está con nosotros, podemos ir a ganar, tomar esa tierra. En lugar de decir, hay solamente 2 que dijeron eso, sabemos Caleb y Josué, todos los demás dijeron que no, porque hay gigantes, porque esa tierra es una tierra que nos va a atacar, que todos vamos a morir en esa tierra. Entonces Dios se enoja, los hace regresar. En ese momento, cuando Dios los hace regresar nuevamente al desierto, ellos recién dicen, no, entonces no queremos volver otra vez atrás, vamos a pelear. Ahora desobedecen, y cuando entran por su cuenta, sin que Dios les autorice, quieren entrar a Canaán. ¿Saben lo que pasa? Entran por este lado y se encuentran con los amalecitas, y los amalecitas los derrotan y mueren muchos en esa guerra, en ese intento de entrar a pelear con Canaán. Por eso los cananeos y los amalecitas los atacaron y ellos tuvieron que retroceder.
Debido a esa mala experiencia anterior, ahora el pueblo de Israel que está en Cades Barnea, lo que quieren hacer es tratar de evitar por ese lado y quieren ir ahora por este lado, por el lado de Moab. Pero para pasar por el lado de Moab tendrían que pasar por el territorio de Edom. Pero en el territorio de Edom hay un camino que se llama el Camino Real. Se llama así el Camino Real. Es un camino que une este lugar de Ezion-Geber, el valle de Seir, que están los edomitas, y todo este camino lleva hasta Damasco, que Damasco en ese momento era la capital de Siria. Esa ruta querían tomar ellos. Por lo tanto, si querían tomar esa ruta del Camino Real, ese Camino Real atraviesa el territorio de los edomitas. Por lo tanto, envían mensajeros para decirle al rey de Edom para que le dejara pasar por el territorio de ellos, porque ese es el territorio ideal para poder llegar a la tierra de Canaán. Y además dice, ¿saben qué? Nosotros nos limitaremos a pasar por el Camino Real, dice, sin apartarnos de él para nada, dice, hasta que salgamos de su territorio. Por la idea de que nosotros no vamos a tocar nada, no te vamos a perjudicar, no tomaremos ni siquiera el agua de sus pozos, no tomaremos ningún animal, ni siquiera ni una viña de ustedes, no tocaremos nada, no haremos daño a ustedes, solamente déjennos pasar por el camino real, pidieron los israelitas a los edomitas. En 2 oportunidades, les negó por primera vez, mandó otra vez a pedirles. Y estos edomitas, que eran los descendientes de Esaú, que eran hermanos de Israel, que es Jacob, y conocen ellos, por lo tanto, lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, que los ha sacado de Egipto, todo esto que le pasa a los israelitas, ya había corrido la voz a todas las naciones a su alrededor y ya sabían que Dios estaba, lo que estaba Dios haciendo con el pueblo de Israel. Además, les está testificando que todo esto que su pueblo está pasando, el pueblo de Israel está pasando, es obra de Dios. Y ellos están siendo utilizados para esta obra de Dios, por lo tanto, diciéndole, ustedes, por favor, permítanos, porque esto viene de Dios, como es algo de Dios. Entonces, ¿qué dice los edomitas? La pregunta número 3 siguiente dice esto. ¿Cómo negó el rey de Edom su petición? Dice, pero el rey de Edom le mandó a decir, ni siquiera intenten cruzar por mis dominios, le dijo. De lo contrario, saldré con mi ejército y los atacaré. No quería dejarles. Dijo, los israelitas otra vez insistieron, volvieron a enviarle. Dijo, solo pasaremos por el camino principal y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber el agua de tus pozos, te lo pagaremos. Lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él, por el camino real. El rey fue tajante en su respuesta. Dijo, por aquí no pasarán, dijo. Y salió contra ellos con un poderoso ejército y resultó a no dejarlos cruzar por su territorio. Lo que hicieron con su ejército salió a bloquear el camino real para que los israelitas no lleguen allí. Bueno, esta actitud de los edomitas es una actitud de estorbo, de tratar de estorbar la obra de Dios. Y debido a este acto, luego ellos son castigados por Dios. Pero fíjense aquí, los israelitas no entran inmediatamente a pelear con Edom, porque Dios le dijo, no luches con países hermanos, dice, porque esta orden fue estricta de Dios, y ustedes leen en Deuteronomio 2, 4 al 5, dicen, ustedes no peleen, no ataquen a su país hermano, que son Edom, son sus hermanos. Pero Dios les ordena atacar a los enemigos, que son los cananeos, pero no a los hermanos como los edomitas. Por lo tanto, los israelitas, obedeciendo a esa palabra de Dios, no pelean con los edomitas. ¿Y qué es lo que hace? Como dice acá en el versículo 21, así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Ellos se desvían, aunque tengan que buscar otro camino alternativo, ellos obedecen la palabra de Dios, no pelear, no luchar con los hermanos. Muchas veces nosotros vemos que al hacer la obra de Dios, hay mismos hermanos cristianos que estorban, que tratan de impedir, que tratan de molestar esa obra de Dios que queremos hacer. Pero en ese momento siempre nosotros no nos confrontamos con ellos, no nos empezamos a luchar con ellos, a pelear con los hermanos, sino buscamos otra alternativa. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿quién va a juzgar? Solamente Dios es quien juzga. Nosotros obedecemos a Dios.
No tenemos que estar peleando con hermanos, ni en las iglesias, ni en comunidades religiosas. No. Nosotros siempre tenemos que tratar de hacer la obra de Dios, y si hay algún hermano, por equivocación o por otro, tratan de obstaculizar la obra de Dios, no discutamos con ellos, sino busquemos otra alternativa de proseguir con la obra de Dios, pero no a entrar en peleas y discusiones con esos hermanos. Dejemos en la mano de Dios para que ellos se arrepientan y después obedezcan a Dios. Pero nosotros sí tenemos que proseguir la obra de Dios buscando otra alternativa que Dios seguramente les mostrará. Entonces, ese sería el camino que ellos tomarían. El otro camino es el camino hacia el monte Hor. En ese momento, entonces Dios le está dando estas alternativas. Y la pregunta número 4 dice, ¿qué orden desalentadora le dio Dios a Moisés y a Aarón cuando llegaron al monte Hor? Fíjense que el monte Hor quedaba allí nomás. Toda la comunidad israelita partió de Cades y llegó al monte Hor. Si ustedes recuerdan, el monte Hor quedaba ahí nomás. De Cades salieron y este es el monte Hor. Y ahí mismo llegaron al monte Hor, como Dios manda. Y cerca de la frontera con Edom, porque el monte Hor estaba en la frontera con los edomitas. Allí el Señor le da una orden a Moisés y a Aarón. Y fíjense que le dan. Dice, pronto Aarón partirá de este mundo, le dice. Aarón va a morir. De modo que no entrará en la tierra que les he dado a los israelitas porque ustedes dos no me obedecieron a la orden que les di en la fuente de Meribá. La fuente de Meribá, la palabra Meribá significa confrontación, desobediencia, lucha. Entonces, esta fuente donde siempre hubo agua, eso fue también en Refidim, se llamó Meribá porque ahí hubo discusión, pelea. Entonces hubo una contención ahí con Dios. Por lo tanto, en lugar de hablarle a la roca, golpearon la roca, debido a esa orden que no obedecieron en ese lugar, ustedes dos no van a entrar a la tierra prometida. Así que de ahora dice, primero lleva a Aarón y a su hijo Eleazar al monte Hor. Allí le quitarás a Aarón sus vestiduras sacerdotales. Por lo tanto, en este momento Dios les ordena que la investidura de Aarón como sacerdote, como el sumo sacerdote, será entregado ahora a su hijo Eleazar. ¿Por qué? Porque pues allí Aarón se reunirá con sus antepasados, significa que allí Aarón morirá. Entonces Dios le da la orden le da a Moisés para que lleve a Aarón y a su hijo Eleazar, y que toda la vestidura, toda la autoridad como sumo sacerdote ahora le va a tener que suceder a Eleazar, y tú, Aarón, morirás. Bueno, a partir de ese momento, a pesar de ello, a pesar de que es una orden realmente difícil de acatar, ¿qué hace Moisés? Moisés, como siempre, le obedece a Dios. Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó, llevando a Aarón y a Eleazar. A la vista de todo el pueblo, los tres subieron al monte Hor, dice. Y Moisés le quitó a Aarón sus vestiduras sacerdotales y las puso sobre Eleazar, que era su sucesor, su hijo. Allí en la cumbre del monte, entonces, Aarón murió. Fíjense, para Moisés fue difícil ver morir a su hermano mayor, porque siempre aquel hermano es el que lo acompañó desde la salida de Egipto, desde todos los encuentros con el faraón. 40 años fueron sus obras en conjunto a la obra de Dios, y Dios le dice, hasta aquí llegó tu tiempo. Entonces, todo dejó en la mano de Dios, y Moisés humildemente acató las órdenes de Dios y dejó que Dios llevara a Aarón en ese monte, porque toda la obra de Dios prosigue como Dios manda. Si ustedes recuerdan que Aarón entonces tenía unos 83 años cuando salió de Egipto, de acuerdo a Éxodo 7:7, y debido a esto, pasados 40 años, entonces sabemos que murió Aarón a los 123 años, lo cual además dice en el capítulo 33-39, y en Números 33-38 registra exactamente hasta el día en que murió
diciendo que el día primero del mes quinto del año 40, de que salieron de Egipto, es el día que Aarón falleció. Dios se lo llevó. Aquí entonces el sacerdote humano, quien es Aarón, muere, termina. Entonces dijimos que este sacerdote humano, ¿qué es el sacerdote? ¿Cuál era la función del sacerdote que aprendimos en Levítico? Era el de llevar la ejecución de las ceremonias, de las ofrendas de sacrificio para lograr el perdón de pecado del pueblo. La función del sacerdote era para que el pueblo pudiera obtener el perdón a Dios. Es el intermediario que hace esa tarea de perdonar, hacer que el pueblo recibiera el perdón de Dios. Y esa tarea que los sacerdotes hacían es el modelo de lo que realmente Dios iba a hacer con el verdadero sacerdote nuestro, quien es Jesucristo. Porque Jesucristo es quien realmente fue el único y verdadero sacerdote nuestro, quien nos hizo perdonar nuestros pecados ante Dios a través de su intermediación con su muerte y su derramamiento de la sangre en la cruz de Calvario. Por lo tanto, si bien el modelo humano imperfecto del sacerdote muere, pero nuestro Señor Jesucristo es un sacerdote verdadero que está para siempre eternamente. Fíjese que la obra de Dios continúa. El hombre muere, pero a través de su hijo Eleazar la obra continúa. La obra de Dios se va sucediendo de generación en generación, pero la obra de Dios es eterna, va continuando. Por lo tanto, aquí todo esto está simbolizando, en resumen, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue la tristeza de los israelitas entonces al ver la muerte de Aarón? Dice en versículo 29. Cuando el pueblo se enteró de que Aarón había muerto, lo lloró ¿cuánto? 30 días. No 7 días. Comúnmente cuando alguien muere lloraban 7 días, pero el hecho de que tanto Moisés como Aarón, el pueblo, le hayan llorado 30 días, significa que ellos fueron respetados por ser los líderes y fueron llorados 30 días. Pero sabemos que aquí hay una sucesión de la obra de Dios hacia una nueva generación. Esta nueva generación son la nueva generación de creyentes en la palabra de Dios. Son obedientes a la palabra de Dios. Esa generación liderada por Josué, quien obedece a la palabra de Dios. Ahora no hay discusión, ahora no hay protesta, no hay queja, no hay protesta de porque nos falta esto, porque nos falta lo otro. De esta manera, nosotros sabemos que la obra de Dios hay que continuar. Algún día todos nosotros vamos a dejar este mundo, pero la obra de Dios tiene que continuar. Por lo tanto, también es menester transmitir estos mensajes a nuestras generaciones futuras de jóvenes, de la juventud, para que ellos puedan proseguir la obra de Dios. Todos nosotros somos pecadores en realidad, sabemos que somos pecadores. No hay ningún ser humano libre de pecado. Por eso tuvo que venir nuestro Señor, único sumo sacerdote, quien es Jesucristo, quien es la única esperanza para la humanidad pecadora ante Dios, para ser salvo y ser libre del pecado. Sabemos que a través de todas estas leyes, todas las preceptos, órdenes de Dios, son aquellos órdenes para poder saber cómo el hombre debe vivir para ser santos. Pero a través de cuanto más conocemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que nosotros no somos capaces de cumplir ese requisito de Dios para ser santos. El único santo aquí es nuestro Dios, y sabemos que nosotros no somos ni más ni menos que pecadores. Por lo tanto, debido a esta santidad de Dios, quien nos ama, no hay más remedios que de que el hombre pueda ser salvo únicamente a través de nuestro único intermediario, quien es el sumo sacerdote verdadero, nuestro Señor Jesucristo, quien a través de su muerte, como aquel animal que derramó su sangre de expiación, Cristo fue aquel que derramó su sangre para la expiación de la humanidad. Como les había dicho, como podrán ver, todo este Antiguo Testamento, todo se está apuntando hacia Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros cuanto más palabras del Antiguo Testamento aprendemos, vemos más la intención de Dios, palabra tras palabra, tratando de llevarnos hacia Jesucristo, hacia la fe en Jesucristo. Y esa es la única manera que nosotros podamos entrar en esa tierra prometida
en el reino de Dios. Amén, hermanos. Por lo tanto, hoy vemos esta santidad de Dios que ni siquiera Moisés fue santo, ninguno fue santo, ningún ser humano fue santo, únicamente Dios es santo. Entonces, nosotros vamos a continuar la semana que viene cómo Dios prosigue con esto, pero vamos a dejar aquí en el capítulo 20 y quisiera que nosotros cerremos nuestros ojos, amados hermanos, hoy día y decimos entonces que nosotros hoy vemos la santidad de Dios a través de Jesucristo. Dios es santo y el hombre pecador no puede llegar a la santidad de Dios. No podemos acercarnos a la santidad de Dios si no hubiese esa expiación de la sangre preciosa de Jesucristo que nos hace santo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por ese motivo. Oremos, hermanos. Padre Santo Celestial, grandioso Rey, poderoso Creador del universo, en esta noche te agradecemos, Santo Espíritu, por estar entre nosotros, hablándonos a través de esta palabra, enseñándonos y grabando en nuestro corazón y en nuestro espíritu acerca de tu voluntad, de que nosotros debemos creer en Jesucristo para que el hombre pueda ser expiado de nuestros pecados y ser santo ante Dios para poder acercarnos y que Dios, el Espíritu de Dios, more en el hombre pecador, pero limpiado con la sangre de Jesucristo. Vemos en esta gran noticia, Señor, de que tú eres aquel que sigue siendo santo y llevas con tu promesa palabra fiel de que nos cumplirás. Cuando nosotros tenemos fe en tu palabra, de creer en Jesucristo, nuestro Señor Salvador, quien murió en la cruz, derramando su sangre preciosa por nuestros pecados, para redimirnos, para pagar el precio de nuestros pecados. Señor, a través de fe en estas palabras y promesas tuyas, estamos entrando a la tierra prometida que es en el reino de los cielos. Señor, gracias te damos esta noche por esta palabra y bendecimos en el nombre de Jesús a todos tus siervos, a todos sus hijos, a tu pueblo reunido en esta noche a través de este medio, para que los sigas bendiciendo en sus vidas, para que sus vidas sigan experimentando los poderes y los milagros de nuestro Dios sobrenatural a través de tu Santo Espíritu. Padre Santo, síguenos alimentándonos con tu palabra la semana próxima y haz que nos podamos experimentar en nuestra vida tu presencia, llevándonos una vida santa en tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos y lo bendecimos. Amén y amén. Gloria a tu nombre.